Ahí está. Entonces nosotros estamos viendo la iglesia. Comenzamos viendo qué es la iglesia, ¿ya? Y su fundamento. También comenzamos a ver el propósito de la iglesia, ¿ya? Y dentro de ello estuvimos viendo el exaltar a Dios y vimos lo que era la adoración, ¿ya? Que la adoración, ¿cierto?, está fundamentada y tiene dos elementos fundamentales y esenciales para que sea una real y verdadera adoración, ¿ya? Que son en espíritu y en verdad. Vimos esos dos puntos por separado. Eh, También vimos el protocolo de la adoración, que no es que nosotros adoremos como a nosotros se nos plazca, sino que Dios ha estipulado, ¿cierto?, la manera y el protocolo eh, con lo cual nosotros debemos de adorarle, ¿ya? Hasta ahí quedamos la semana pasada. Vimos también dentro de ese protocolo que tenía dos enemigos. Uno era el subjetivismo y el otro era el pragmatismo, que está si usted analiza ese punto y si quiere saber bien o se perdió bien, ese video yo lo subí a YouTube, así que está en el canal y lo puede ver, lo puede revisar nuevamente y ver a qué nos estamos refiriendo. Pero el subjetivismo habla en pocas palabras de que todos tienen la razón, ¿ya? Por ejemplo, que no existe una sola verdad, ¿ya? A eso se refiere el subjetivismo. Y el pragmatismo es evaluar todas las cosas según los resultados que hemos obtenido de hacer algo. Por ejemplo, hacer algo porque alguna vez sucedió que pasó así, ¿ya? Entonces, vemos que la iglesia y normalmente se dirige basado en el pragmatismo, ¿ya? Y en el subjetivismo. Y estas dos cosas nos lleva a adorar a Dios no de la manera bíblica. ¿Por qué? Porque decimos no, pero comenzamos a variar el tema. ¿Por qué? Porque hemos tenido resultados distintos y no creemos que sea tan malo, ¿ya? Entonces, el hacer eso nos lleva a desviarnos y a salirnos del camino. Eso lo vimos en lo que es la adoración. Ahora, vimos también de que los tres propósitos de la iglesia, la adoración, la evangelización, que es la que vamos a ver hoy, y también la edificación, ¿ya? De las últimas dos, evangelización y edificación, el fin de ellas dos es el exaltar a Dios, ¿ya? La adoración, el fin de ellas dos. Ahora, la adoración en sí es un fin en sí misma, porque nos prepara para adorar a Dios como lo dice su mismo nombre, ¿ya? Entonces la Biblia nos enseña cómo adorar a Dios, nos dice que debemos de prepararnos, edificarnos para adorar a Dios y tenemos que evangelizar, que es el punto que vamos a ver hoy, para también convertir pecadores que vuelvan al punto original por el cual fueron creados y adoren a Dios, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver el tercero, pero que en este caso va a ser el segundo, por lo que ya les comenté al principio, evangelizar a los perdidos. Entonces, podemos ver bien, una iglesia que busca con entusiasmo la gloria de Dios pondrá también énfasis en la evangelización. Entonces, como si nuestro fin fundamental es glorificar a Dios, nuestro énfasis también tiene que estar puesto, ¿ya?, en la evangelización, porque cuando nosotros evangelizamos, adoramos a Dios, porque estamos cumpliendo con un mandato de Él. Entonces, adorar a Dios es hacer las cosas como Él nos ha
nos ha mandado. Por ejemplo, la adoración, nosotros adoramos no solamente que vamos a la iglesia a adorar, nosotros adoramos en nuestra casa, nosotros adoramos en el trabajo, cuando hacemos las cosas bien, cuando nos comprometemos con el compromiso que hemos hecho como trabajadores, ¿cierto? De hacer lo mejor posible. No diciendo nada, total, ¿para quién es? No importa, hagámoslo así nomás. No, nosotros hacemos las cosas bien. ¿Por qué? Porque estamos honrando a Dios con todo lo que hacemos. En la casa igual, honramos a nuestra esposa, honramos a nuestros hijos, ¿cierto? Los cuidamos, los protegemos y nos preocupamos de ellos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña a nosotros como varones a amar a nuestras esposas, a amar a nuestros hijos, a cuidar a nuestros hijos y así sucesivamente. Y en muchos ámbitos podemos ver que nosotros adoramos a Dios. También cuando evangelizamos. Cuando evangelizamos, nosotros estamos cumpliendo con un mandato de Dios y es parte de nuestra adoración, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evangelizamos, estamos buscando la gloria de Dios. En Mateo 28, 19 al 20, nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos ver de que la verdadera comisión es hacer discípulos. No es que nosotros nos paremos en la calle, ¿cierto? Y gritemos a los cuatro vientos y ahí se acaba. No, nosotros debemos evangelizar. Si bien es cierto, nuestra iglesia lo hace de esa manera, ¿ya? No estoy diciendo que esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que no queda solamente hasta ahí, ¿ya? Nosotros predicamos el evangelio, pero nosotros cuando conversamos con alguien acerca del reino de Dios, estamos evangelizando, ¿ya? Normalmente, y lo mejor, ya cuando nosotros evangelizamos o predicamos el evangelio de Jesucristo o la verdad de Dios, es cuando la hacemos de frente a otra persona, conversando con esa persona, ¿ya? Entonces, la verdadera comisión no es decirle, ya, conviértete, arrepiéntete y nada más, sino que es hacer discípulos. Entonces, no es que las personas lleguen, fue convertida, nos alegramos y todo bien, pero ahí quedó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No estamos haciendo discípulos. Y cuando nosotros vimos el trabajo, el discipulado, establecimos de que hacer discípulos, no sé si se acuerdan bien, pero el hacer discípulos es preocuparse y enseñar e instruir a esa persona, aparte de ser un ejemplo para ella, ¿ya? Entonces nosotros nos debemos de preocupar de la edificación y del crecimiento de esa persona. ¿Por qué? Porque cuando los dejamos así, tenemos que establecer el fundamento en ellos, ¿ya? Porque quedan así a libertad, entonces puede venir cualquier otra idea y los puede desviar y rápidamente y dejar el mensaje del evangelio que estaba haciendo obra ahí, quizás se puede desvanecer, como enseña el Señor, ¿cierto? Cuando él enseña la parábola de la semilla, cuando se siembra la semilla, ¿cierto? Una fue en buena tierra y otro no en buena tierra, y así sucesivamente. Hay una que es fructífera, pero las otras no son fructíferas. ¿Por qué? Y establece ahí, y cuando vimos ese pasaje, no recuerdo en qué, parece que fue una escuela dominical que vimos ese pasaje, y establece que ellos oyeron, ¿ya? Cuando oyen y comprenden,
Entonces nosotros debemos de preocuparnos de que los discípulos no solamente oigan, sino que también comprendan, ¿ya? Entonces es una preocupación nuestra. Sabemos de que Dios hace, transforma el corazón y abre el entendimiento de las personas, pero nuestro deber como iglesia es discipular a aquellos. Entonces, la verdadera comisión es hacer discípulos, no meramente convencerá tomar decisiones. Cuando un pecador responde con fe al mensaje del Evangelio, tienen que ser iniciados en la iglesia por medio del bautismo y discipulado. Ahora, el punto del bautismo nosotros lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Porque hoy estamos solamente eh, presentando los propósitos de la iglesia como en sí, pero después los vamos a ver individualmente. Pero nosotros a veces, por ejemplo, yo tengo un colega que hace poco me conversó que él participa, bueno, sus papás participan en una iglesia, pero él no participa no participa en la iglesia, pero sí creció dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que muchos en la iglesia se molestaron con él. ¿Por qué? Porque lo estaban forzando, porque era el único que quedaba que no se había bautizado. Ahora, yo no sé cuál es nuestro entendimiento de qué es el bautismo, ¿ya? Pero el bautismo es señal de la obra que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros nos bautizamos, ¿cierto? Como símbolo, como señal de lo que Dios ya hizo en nosotros. A nosotros nos pueden tirar agua, nos podemos remojar o podemos estar mucho tiempo bajo el agua, pero eso no va a quitar nuestros pecados. Tenemos que realmente arrepentirnos, haber un arrepentimiento real, y esa es una obra de Dios en el corazón. Entonces, el bautismo en sí no es algo que transforme las vidas, sino que es símbolo de la transformación que Dios hizo. Entonces, el obligar a alguien a bautizarse no va a transformar a alguien. Lo que nosotros debemos hacer es disipularlos, y cuando llegue su tiempo y ellos estén convencidos y se den cuenta y ellos muestren frutos dignos de arrepentimiento, ¿cierto? Ellos deben tomar la decisión de bautizarse, pero ellos deben ver en sí un cambio y los demás también deben ver en sí un cambio, en él un cambio. Entonces, eso se los adelanto un poco, porque el bautismo lo vamos a ver más adelante, pero no es que nosotros debemos obligar a todo el mundo a bautizarse porque es necesario. No, una persona que se arrepiente antes de morir y no alcanzó a bautizarse es salva cuando se arrepintió realmente. Entonces, no es necesariamente, ¿ya?, que tenga que bautizarse para ser salvo, porque es una obra que Dios hace en el corazón del hombre, ¿ya? Entonces, ese punto quiero dejarlo bien en claro para que lo comprendamos. Entonces, la iglesia, por medio del bautismo y discipularlos por medio de la sana enseñanza de Jesús, que Jesús mismo estableció, este patrón de hacer discípulos durante su ministerio. Entonces, Jesús estableció este patrón de hacer discípulos y que se bauticen en el nombre de Dios, ¿cierto? Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer porque es parte de nuestra adoración, ¿ya? Cuando nosotros discipulamos, estamos adorando a Dios. Cuando nosotros estamos evangelizando, estamos adorando a Dios. Entonces debemos de entender, comprender cómo Dios quiere que hagamos las cosas para hacerlas bien. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es adorar, no sentir que adoramos. Ese es un punto importante y que lo establecimos en las clases anteriores. Normalmente, ¿qué dicen los hermanos, los cristianos? Dicen, yo vengo y siento que adoro. No, nosotros nos vamos a la iglesia o no vivimos sintiendo que adoramos. Los sentimientos no tienen nada que ver acá. Nosotros vamos a la iglesia a adorar, como Él lo ha establecido, como Él quiere ser adorado.
¿ya? No hay que ser tan tajante tampoco, tan severo o tan complicado, pero sí estar muy centrados en qué es lo que la Biblia enseña como adoración. Entonces, dentro de aquello, nosotros debemos de evangelizar y discipular. Los verdaderos seguidores de Cristo se convierten en pescadores de hombres, ¿ya? No es que yo me convertí y me quedo en la casa y no que los demás nomás lo hagan porque ellos como que tienen el don de predicar. No, no, no. Nosotros una vez que nos convertimos y somos discipulados, ¿ya? Nos transformamos en pescadores de hombres. Mire, ojo con esto, dice, en Mateo 4:19 dice, seguidme, yo os haré pescadores de hombres. No dice, seguidme porque ya son pescadores de hombres. No, el Señor tenía que instruirlos primero. Después de haberlos instruido, después de haberles enseñado, Él los comisionó para predicar, para ir puerta por puerta, ¿cierto? Y entregar las buenas nuevas de salvación. Entonces, nosotros debemos de llamar, evangelizar a los perdidos, discipularlos y convertirlos para que se transformen en pescadores de hombres, o sea, evangelizadores también, ¿ya? Evangelizamos a uno, uno evangeliza a dos, esos dos evangelizan a dos más, no sé, así sucesivamente. Puede aumentar mucho más, pero nosotros debemos de preocuparnos de evangelizar. Ahora, tampoco el evangelizar es ser catete. No, es que tenéis que convertirte, no, es que tenéis que hacer esto y tenéis que hacer... No, 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 no es obligación. Nosotros debemos pregonar lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? No obligar a las personas. Es Dios quien hace lo otro. Nosotros, nuestro trabajo llega hasta la evangelización. Si Dios convierte a esa persona, nosotros los hacemos discípulos, ¿ya? Y al hacerlos discípulos, con el tiempo, ellos también se convierten en evangelizadores. Entonces, somos pescadores de hombres. Entonces, estos mismos discípulos se convertirán en pescadores de hombres y así sucesivamente lo que ya vimos. Aquellos que predican el Evangelio deben entender dos cosas. Primero, que esto es fundamental, ¿eh? La esperanza de salvación eterna. Tito 1, del 1 al 3. Y todo esto lo vamos a ver cuando veamos el reino de Dios, vamos a ver todo esto, cuál es la esperanza y todo lo que conlleva en sí. Espero no demorarme mucho y reducir todo el material lo más posible para que quede entendible y lo comprendamos, ¿ya? La esperanza de salvación eterna. Tito 1, del 1 al 3 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos y manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de nuestro Salvador, ¿ya? Entonces, a él le fue confiada la predicación, ¿ya? Y es él, conforme a la fe de los escogidos, al pleno conocimiento de la verdad, según la piedad, con la esperanza, ¿ya? Con la esperanza de vida eterna. Es una esperanza, nosotros debemos entender cuál es esta esperanza. En Juan 3:16, un texto súper conocido, Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Habla de la esperanza de salvación eterna. También, en Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que comprendimos hoy? Lo básico de nuestra evangelización es la esperanza de salvación eterna. Debemos de comprenderla, ¿ya?, para enseñarla. Entonces, Dios nos promete salvación eterna, o más que prometernos, a aquellos que ha llamado, Él les ha dado vida eterna, ¿ya? Y eso es lo que hemos establecido hace harto tiempo atrás ya, que Dios es quien da vida eterna. No, él no es que diga, dé una posibilidad de salvación, porque la salvación no es por obras. La salvación es un regalo de Dios. Entonces nosotros los regalos los aceptamos, los recibimos. Entonces hemos recibido, obviamente, de que los salvos, los verdaderos salvos, van a vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? No es que anden por el mundo viviendo como el mundo vive, no. Establecimos ya de que el cristiano ya no es de este mundo, vive en este mundo, pero no es de este mundo, sino que es del reino de los cielos. Entonces, nuestra nación no está aquí, es celestial. ¿Y por qué pertenecemos ahí? Porque el Señor, Dios, nos ha salvado de nuestra culpa, de pagar por nuestros pecados, de nuestra condenación. Él Él puso la propiciación para que se pagara nuestra deuda delante del tribunal de Dios. Entonces, la esperanza de salvación eterna es el primer punto. Ahora, aparte de la esperanza de vida eterna, debemos de tener muy en cuenta el inminente juicio de Dios. En 2 Corintios 5, del 10 al 11, dice: porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestra conciencia. En 2 de Pedro 3, del 11 al 15 dice: puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día del Señor, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensible. Y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. Y tal como dice Hebreos 9, 27, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, comprendiendo estas dos cosas, estos dos fundamentos importantes que la Biblia enseña, estos dos son la base de la evangelización. Debe haber un contraste en ambas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un médico, por ejemplo, si a usted le dijera: ¿sabe qué? Usted se tiene que hacer este examen, y este examen es muy caro, muy caro. Y usted le dice: ¿pero por qué tengo que hacerme este examen? ¿Hay alguna sospecha? No, porque es recomendable hacerlo. Entonces, usted no malgastaría dinero en algún examen que no tiene, que sabe que va a ser solamente un gasto de dinero para ver cómo estoy, nomás, nada más. Entonces, no es, es contraproducente decir eso. Pero en cambio, si a usted el médico le dice: ¿sabe qué? Usted está bajo sospecha de una enfermedad grave, y para poder salir de esto, o para tomar bien, saber si realmente usted está enfermo o no, tiene que hacerse este examen.
para determinar, muy claramente está enferma, pero debemos determinar muy bien con este otro examen que falta. Entonces, usted no va ni siquiera a lo mejor mirar el costo. ¿Usted qué va a hacer? Va a hacerse el examen. Algo similar pasa con el Evangelio. El Evangelio es predicar que todo hombre está bajo la condena de Dios, ¿cierto? Bajo el juicio de Dios y condenado. Y es inminente. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre, ¿ya?, de Dios. Entonces, nosotros somos constituidos pecadores delante de la presencia de Dios. Pero el otro contraste, que el Señor ha dado la propiciación por nuestros pecados a Jesucristo, quien murió y pagó nuestra condena. Lo que nosotros debíamos de pagar, Él lo pagó. Entonces, nuestra salvación está entregada, está en nuestras manos, ahí está. Ese es el Evangelio de salvación, donde nosotros debemos aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, porque el juicio de Dios es inminente. Si no están estos dos contrastes, muy probablemente no vamos a comprender por qué somos cristianos. No es que nosotros estemos diciendo, andando por el mundo y predicando el Evangelio. Nosotros por todos lados donde vamos predicamos el Evangelio. En todo lugar. No solamente diciéndolo, sino que también viviendo una vida acorde a la voluntad de Dios. Entonces las personas comienzan a preguntar y a saber de estas cosas, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. La evangelización, ¿de quién es responsabilidad? Primero, los líderes de la iglesia. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, hay personas, los líderes deben tener la preocupación de evangelizar. ¿Ya? Ahora, ¿solamente de ellos? No. De los cristianos individualmente. En 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan por qué creemos en el Señor, no le vamos a estar diciendo, no, porque yo lo siento en mi corazón. No, eso no es una respuesta. Nosotros debemos estar preparados para decir, ¿qué es el Evangelio? Si un cristiano lleva años en la iglesia y no entiende qué es el Evangelio, ¿ya?, es porque no se ha hecho un buen trabajo de discipular dentro de la iglesia. Y quizás también hay una responsabilidad personal de aquella persona por no disponerse en el aprendizaje también. Porque Dios hace comprender a los suyos. Hay una capacidad divina en nosotros, el Espíritu Santo, quien abre nuestro entendimiento, que transforma nuestro corazón. Yo he conocido muchos casos de personas que no saben leer ni escribir, y con el estudio de la palabra de Dios comienzan a comprender y comienzan incluso a aprender a leer y a aprender a escribir. Entonces, no podemos decir, porque no sé leer, no conozco esta cosa. No es una razón válida, porque la persona que quiere aprender algo, lo hace y lo busca por todos los medios. ¿Ya? Ahora, no solamente también de los cristianos individuales, sino que es una misión también en conjunto como iglesia. En 1 Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis
De nuevo, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, también tenemos una responsabilidad como iglesia. Como iglesia. Nosotros no podemos estar esperando, es que los líderes no han programado evangelización, así que no vamos a hacer nada. No. Tenemos un trabajo individual. De nosotros primero ser discipulados y aprender. Aprender qué es el evangelio, hermano. También tenemos una responsabilidad como iglesia, y recordemos que la iglesia está dirigida por Cristo, y Cristo nos ordenó evangelizar, ¿ya? No solamente pararnos en el cantón de la calle, sino que evangelizar a aquellos que nos demanden razón, no hacer catetes con la gente, ¿ya? No hacer catetes, expresemos nuestra realidad. Soy cristiano y vivo conforme a la voluntad de Dios, pero eso no me lleva a hacer a molestar a los demás, ¿cierto? Que no quieren escuchar. Si alguien no quiere escuchar, no tengo por qué estarlo obligando a escuchar, ¿ya? La Biblia dice que a todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza, si alguien nos pregunta, prediquemos el evangelio. Si en alguna conversación amena sale la posibilidad de evangelizar, hagámoslo, pero hagámoslo bien, ¿ya? Entonces, hasta aquí es el estudio de hoy, ¿ya? Tuvimos un problema en la transmisión, se cortó por límite de tiempo esta vez, así que la última parte ya estábamos terminando, y la última parte la grabé para que pudiera tener usted en video el estudio completo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar gracias al Señor para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Padre, le damos gracias por su palabra. Llénenos con su presencia cada día y permítanos poder honrar su nombre. Que todo esto que aprendemos, Señor, sea parte fundamental de nuestras vidas. Que no lo miremos como algo vano, algo sin importancia, porque es algo a lo cual usted nos ha comisionado, evangelizar a los perdidos. Y evangelizarlo para que ellos también sean transformados. Y si antes en el mundo no le glorificaban, hoy transformados sean adoradores en espíritu y en verdad. Padre eterno, bendíganos con su presencia. Le rogamos su misericordia en todos nuestros hermanos que escuchan estos estudios. Dios les bendiga y les guarde siempre, Padre eterno. Le rogamos su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y que Dios les bendiga, que Dios les dé fuerza, les permita seguir adelante cada día, y no nos olvidemos que es importante evangelizar y comprender qué es el evangelio, y que para septiembre vamos a preparar un estudio intensivo, acerca del reino de Dios, ¿ya? Para poder comprender, y va a ser amplio este estudio, no va a ser corto. Vamos a dar el día y vamos a preparar material para poderlo entregar, ¿ya? Entonces, usted esté orando, usted esté preocupado, ¿cierto? Y permita a Dios que salga todo para la gloria de Dios, porque en mi corazón está el interés de que todos seamos edificados, de que todos crezcamos en el conocimiento de Dios, porque la vida eterna, dice Jesús en Juan 17, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. Entonces, si no le conocemos, posiblemente no estemos viviendo en la vida eterna. Que Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Chao, hasta pronto.